Bien, hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos a este día del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio en la confesión de fe. Estamos hablando alrededor del tema de las Sagradas Escrituras. Ya hemos avanzado en muchos de los temas relacionados con las Santas Escrituras, como el canon de las Escrituras, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Y hoy, este es un pequeño paréntesis al tema de la suficiencia de las Escrituras, que tiene que ver con la claridad. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso y luego entonces entraremos a ver lo que tiene que ver con la preservación de las Escrituras. Pero antes vamos a invocar el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo que nos regalas, que nos permites para estar en tu casa de adoración como pueblo tuyo, corporativamente. Señor, te rogamos nos bendigas en esta hora, nos ilumines el entendimiento, Señor, a la revelación que tú nos has dejado. Oh Señor, háblanos en esta mañana, que podamos ser edificados y que posteriormente podamos adorarte por todo lo que tú eres y haces. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, Señor, en este día y también a todos los hermanos que vienen en camino. Te rogamos, Señor, glorifica tu nombre, no solo aquí, sino en todo lugar donde se predica con fidelidad tu palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Entonces, la confesión al respecto dice lo siguiente: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Okay. Entonces, aquí podemos hacer varias preguntas. ¿Son todas las Escrituras igualmente claras en sí mismas? ¿Todas las Escrituras son igualmente claras? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Hay Escrituras que son muy fáciles, definitivamente, que hasta un niño las puede entender, ¿no es cierto? Hay otras que requieren un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, no todas las Escrituras son igualmente claras. Nosotros sabemos por regla hermenéutica o una de las reglas, que los textos oscuros se deben interpretar a la luz de los textos más claros. Entonces, esa regla, por defecto, nos está enseñando que no todas las Escrituras son igualmente claras, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro difícil, ¿verdad? En cierto grado. No es igual que entender una epístola. Las epístolas son mucho más claras, son doctrina, en fin. Entonces, eso en primer lugar. No todas las Escrituras son igualmente claras. Hay textos más fáciles, hay otros que son un poquito más complejos. Ahora, otra pregunta que podemos hacerle aquí a la confesión es: ¿son las Escrituras igualmente claras para todos? Es decir, ¿todas las personas tienen exactamente el mismo nivel de comprensión de las Escrituras? No, ¿verdad? Tampoco. Hay personas, hay hermanos a quienes el Espíritu, como hablábamos la vez pasada, a quienes el Espíritu les ha iluminado en mayor grado que otros, ¿no es cierto? Y eso es importante saberlo y reconocerlo.
Hay hermanos a quienes el Señor les ha dado la gracia, el conocimiento de entender un poco más las Escrituras que a otros. Sin embargo, como establece aquí mismo este párrafo, sin embargo, todas las cosas que son necesarias saber, creer y obedecer con respecto a la salvación se exponen de una manera tan clara en muchos lugares de las Escrituras, ahora sí, que no solo los eruditos, sino cualquier persona con un mínimo de entendimiento puede entender y discernir. Ok, entonces esto es importante, ¿no? O sea, cuando hablamos en términos otra vez de la salvación, que es el propósito por el cual fue revelada las Escrituras, pues esas las puede entender cualquier persona. Obviamente, como dijimos la última vez, con la asistencia del Espíritu, ¿verdad? Porque como a menos que el Espíritu Santo venga e ilumine el corazón de esa persona, puede quizás entender en su mente, ¿no?, de qué se trata el plan de salvación. Y es a eso de lo que nos estamos refiriendo ahorita. Una persona puede entender de qué se trata la salvación del Señor, el plan redentor, y sin embargo, aún así, no nacer de nuevo, ¿no? Ok, bien, entonces, aquí permítanme decir lo siguiente. La claridad de las Sagradas Escrituras es parte de su suficiencia. Las Santas Escrituras son suficientemente claras para conseguir, escuchen esto, ¿en qué sentido? Son suficientemente claras para conseguir el propósito de la revelación redentora, la salvación del hombre y la gloria de Dios. Para eso están claras las Escrituras, para lograr ese propósito redentor. Además, la claridad de las Santas Escrituras es suficiente para producir convicción en los creyentes. Una persona no puede convencerse de algo hasta que no está suficientemente claro, ¿no? Y esto me recuerda el caso del eunuco, ¿no?, que iba en su carroza, iba leyendo el profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? ¿Cómo puedo entender si no hay alguien que me lo explique? Y ese caso es muy bueno para lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Por un lado, el eunuco no estaba entendiendo todo lo que leía. Y es lo que estamos diciendo ahorita, que las Escrituras no son igualmente claras para todos, ¿verdad? Entonces, él está reconociendo eso. Y por otro lado, cuando Felipe le explica, entonces para el eunuco todo cobra sentido y entiende ahora sí, ¿no es verdad? Entendió tan claramente que ahora pide ser bautizado, pide ser reconocido como creyente. En el momento que su corazón es iluminado con el Espíritu y entiende la Escritura, entonces es convencido de pecado y es convencido de la necesidad del Evangelio. Entonces, en ese sentido, como digo, esta es una muy buena ilustración que nos ayuda a entender la claridad de que las Escrituras no son igualmente claras para todos, pero que sí son suficientes para conseguir el plan que se ha propuesto, que es la redención del hombre y la gloria de Dios. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ir a 2 de Timoteo 3, rápidamente. Otra vez, este es un texto que ya hemos visto en varias ocasiones en cuanto al tema de las Escrituras. 2 de Timoteo 3, versículo, el 15 nos está diciendo exactamente lo mismo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio o te pueden proveer el conocimiento para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Otra vez, las Escrituras son claras en cuanto a eso, en cuanto a proveer el conocimiento necesario para la salvación. Toda la Escritura, sigue diciendo, es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces quiere decir que las Escrituras son entendibles, ¿verdad? Claro que sí, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. La pregunta que debemos hacernos aquí en el versículo 17 de este texto es: ¿qué es el hombre de Dios? ¿Qué es el hombre de Dios? Y claro, esto puede tener una doble respuesta, y ahorita les voy a explicar mejor. Pero en el contexto, esta carta está dirigida ¿a quién? A Timoteo, ¿verdad? ¿Quién era Timoteo? Un pastor en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. Nosotros sabemos que esta es una epístola pastoral. Así que el hombre de Dios, en primer lugar, que se refiere aquí, es la persona confiada por Dios para el liderazgo de la iglesia. Es el hombre asociado o identificado con Dios en medio del pueblo. Entonces, eso en primer lugar que lo tengamos claro. El hombre de Dios aquí se refiere a esa persona a la cual Dios le ha confiado su palabra para exponerla. En ese caso era Timoteo, como les digo. Además, el versículo 16 habla de varias facetas del ministerio público, como enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y en los versículos que siguen, es decir, capítulo 4, versículos 1 al 5, continúan hablando sobre el ministerio del pastor. De manera que estos versículos transmiten la idea de que la Biblia no es igualmente clara para todos. Es lo que venimos diciendo. No todas las escrituras son igualmente claras para todos. Son suficientemente claras para que un niño las pueda entender y pueda entender el camino de la salvación, pero son suficientemente claras también para preparar al hombre de Dios en todas sus facetas. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es el hombre de Dios que aparece en el versículo 17? En primer lugar se refiere a un pastor, ¿no es cierto? A aquella persona a quien Dios le ha confiado su palabra para exponer, para redarguir, para corregir, para exhortar. Pero también puede ser, como dice aquí, hasta un niño que pueda entender el camino de la salvación. Es lo que Pablo acaba de reconocer en el versículo 15. ¿Desde cuándo Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras? ¿Siendo ya grande, adulto? No, desde niño. Así que las Escrituras son suficientemente claras para que hasta un niño pueda entender el camino de la salvación, pero a la vez no son igualmente claras para todos los hombres, ¿verdad? Y eso establece, como digo, la necesidad de predicadores y de ancianos en la iglesia. La suficiencia de las Sagradas Escrituras, por tanto, no niega la necesidad del ministerio de la iglesia, más bien lo establece. Esto es importante porque hay personas que dicen, yo creo que ustedes han escuchado personas que dicen, pues yo no necesito una iglesia para leer la Biblia, ¿no es verdad? Y bueno, eso es una contradicción muy grande. Porque las Escrituras, lejos de apartarnos de la iglesia, lo que hace es que nos une, ¿no? Nos congrega. La Escritura nos llama la atención en cuanto a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, esto es importante, como digo, porque algunos, ateniéndose a la suficiencia de las Escrituras, dicen, bueno, pues yo no necesito entonces congregarme. Yo solo puedo leer y como es suficientemente clara para entenderla, no necesito pastores que me enseñen, que me prediquen la palabra. No, eso es una contradicción muy, muy grande. Lejos de eso, la suficiencia de las Escrituras establece el ministerio público de la iglesia. Esto es importante, como les decía, en nuestros días donde el individualismo predomina incluso sobre la mente de los creyentes. En Hechos 8:30 y 31 y en Efesios 4:11 al 13 vemos que Cristo instituyó
pastores, evangelistas, maestros y todo esto, con el fin de edificar a la iglesia, a los santos. Miren conmigo, Efesios, por favor. Este texto es muy importante. Efesios 4, versículos 11 al 13 en adelante. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No se le hace este texto similar al que leímos en 2 Timoteo 3? Es similar, es exactamente lo mismo. Y aquí en Efesios está siendo más claro quiénes son esas personas encargadas de enseñar, de predicar la palabra para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y para perfeccionar a los santos. Hasta que todos, dice el versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Todos vamos en ese camino, hacia la perfección, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay unos que van más adelante que otros, ¿no? Eso también es verdad. Ahora, varias conclusiones podemos extraer de este texto y otros, como digo, que establecen este punto. Y es, primero, estos pasajes establecen la autoridad única y suprema de las Sagradas Escrituras. El hecho de que haya pastores en una iglesia, eso para nada niega la suficiencia o la autoridad de las Escrituras, ¿no? Lejos de eso. La autoridad de los pastores y maestros procede únicamente de la Biblia, no por nada en ellos mismos. Cuando nosotros nos paramos a hablar aquí frente a ustedes, no lo hacemos porque nosotros somos mejores que ustedes o estamos mejor capacitados que ustedes, sino que nuestra autoridad únicamente proviene de lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso hace una diferencia muy grande con relación a otras personas que se paran en un púlpito, no a exponer lo que dice la Biblia, sino a contar sus historias y a hablar de cualquier otra cosa, menos lo que dice las Escrituras. La autoridad con la que nosotros nos paramos aquí no es nuestra, sino que procede únicamente de las Escrituras. Esto es lo que nosotros creemos y nada más. Número 2, estos pasajes enseñan la necesidad práctica del hombre de Dios en la vida del pueblo. Aunque no únicamente, a menudo el hombre de Dios es utilizado como instrumento para salvación de muchos. Más importante aún, el pastor maestro es crucial para la vida y la continuidad de la iglesia. Entonces, como les decía y como les ponía en el caso del eunuco no entendía bien lo que estaba leyendo. Y por eso hubo la necesidad de una instrucción más precisa, ¿no? En el caso de Felipe, igual ocurre con la iglesia, y para eso estamos reunidos en la iglesia, porque hay cosas que no son quizás suficientemente claras para uno, pero cuando nosotros escuchamos al pastor predicar la palabra, entonces hay veces que nos recibimos esa luz, ¿no? Es decir, Dios usa los pastores, ¿verdad?, como medio de, vamos a decir, iluminación para la iglesia. El Espíritu es el que hace la obra, nosotros sabemos, pero a Dios le ha placido dejar pastores para la continuidad y edificación de la iglesia. Y número 3, estas verdades tomadas en conjunto enseñan la funcionalidad complementaria del hombre de Dios y las Sagradas Escrituras. Es decir, aunque también es verdad que los pastores están para edificar a la iglesia, ¿no?, para enseñarnos aquellas cosas que de pronto no son suficientemente claras para nosotros, eso no quita la responsabilidad que cada creyente tiene por sí mismo de leer y escudriñar las Escrituras. Eso también es importante. ¿Sí? Bueno, eso dejémoselo al pastor. Él es el que se dedica a estudiar la Biblia. Entonces yo me dedico a otras cosas y no. Todos como creyentes tenemos esa tarea y esa responsabilidad de leer y escudriñar las Escrituras por nuestro propio medio. Ahora, si hay algo que no entendemos, entonces ahora sí podemos ir a aquellas personas a quienes Dios les ha dado más luz, pues para preguntar, para pedir un consejo, en fin, ¿no es verdad? Así que por todo lo dicho anteriormente,
debemos buscar someternos a la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios. Escuchen, debemos buscar someternos a la instrucción y enseñanza de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu por nuestros propios medios, pero también por los hombres a quienes Dios ha confiado su santa palabra. Así que en últimas, a quien nosotros rendimos nuestra confianza y nuestra obediencia no es a un hombre, ¿no? Hay veces que le preguntan a alguien, ¿y en su iglesia cómo es esto? ¿Verdad? ¿Qué enseñan? Y algunos dicen, no, pues el pastor dice. No, hermanos, no es lo que el pastor dice, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice, ¿sí? Y yo creo que ustedes saben, nosotros lo hemos dejado muy claro. No es lo que nosotros decimos, es lo que la Escritura enseña. Y eso es lo más importante de todo. Entonces, y como creyentes, entonces, debemos buscar someternos a la instrucción de las Sagradas Escrituras, ya sea por lo que el Señor nos hable a través del estudio personal de la Escritura o a través de la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces esto en cuanto a la claridad de las Sagradas Escrituras. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva, al siguiente tema. Sí. Bueno, voy a usar este tema que estás usando un poco porque es bien interesante, se está alineando con la predicación del día de hoy, principalmente en la parte de uno de los propósitos de los dones de lenguas, de los dones que el Señor dio a la iglesia primitiva, fue para la edificación de las personas. Y otro de los propósitos es para revelar los misterios. Entonces, ambas cosas las estás exponiendo en la claridad de las Santas Escrituras. Revelar los misterios significa, la palabra misterios son aquellas cosas que en el Antiguo Testamento era imposible entender, pero que en el Nuevo son reveladas, como lo pudimos ver bien clarito en el texto del eunuco. Nadie podía, ni el eunuco ni nadie, poder entender Isaías. Lo que él leía no lo podía entender ninguno, solamente el que fue testigo presencial de la obra de Cristo. Así que con la ayuda del Nuevo Testamento, Felipe bien pudo darle la interpretación correcta, porque es el Nuevo Testamento el que interpreta el Antiguo Testamento. Entonces el eunuco nunca hubiera podido, jamás. Entonces ahí vemos, eso es revelación. Ahora, ¿qué es edificación? Edificación son las verdades de Dios, las verdades de las Escrituras aplicadas a la mente de los creyentes. Y esa es otra de las cosas, otro de los milagros extraordinarios que hizo la iglesia primitiva para que llegara esa verdad a las personas. Que ahora de los dones que quedan de eso es los pastores y maestros, que somos los encargados de llevar esas verdades bíblicas aplicadas a la mente de las personas y no a las emociones, por eso se crea todas estas confusiones y estas loqueras que vemos el día de hoy. Entonces este mensaje quiero que lo usen para que entiendan mejor de qué voy a predicar, porque está muy alineado con lo que voy a decir. Gracias a Dios. Muy bien, así es, creo que más claro. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a la claridad, ¿no? Ok, vamos a hablar ahora, entrar a este tema de la preservación de las Escrituras, de las Santas Escrituras. Este ya es un tema, aquí ya estamos cambiando, bueno, lo que dijo el pastor Ricardo, guarden lo que vimos hace un momento, porque eso va a estar más relacionado con el sermón, ¿verdad? Con lo que vamos a ver. Ténganlo ahí, no lo desechen. Pero vamos a continuar adelante con este tema también de la preservación de las Sagradas Escrituras. Y este también es un tema muy importante en nuestros días. ¿Cómo nosotros sabemos que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios? ¿No? Esa es una pregunta muy importante, porque las personas pueden decir, bueno, este es un libro de hombres, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que ese es y no otro? En fin. Bien, hermanos,
Entonces, rápidamente, en primer lugar, voy a hablar de los originales, y dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios. Ya hablamos de lo que es la inspiración, ¿verdad? Inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones del cuidado, ¿no?, que tenían los escribas para conservar puros los manuscritos de la palabra de Dios. Para escribir el nombre Yahvé, únicamente el nombre de Dios, iban y se lavaban 7 veces, ¿no? O sea, dando a entender que tenían que estar al 100% de su iluminación, de su capacidad, que no tuviera ningún error, ¿no? Bueno, y de eso se encargó Dios, precisamente. Es parte del cuidado y de la preservación. Mantenidos puros a lo largo de los tiempos por especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Entonces, como digo, aquí estamos hablando en primer lugar de los originales, ¿no? Obviamente ya hoy día no vamos a encontrar un manuscrito original de Isaías, de Jeremías o de cualquier otro libro, ¿no? El material se desgasta, la tinta se borra, eso no va a pasar. Pero el cuidado y la providencia de Dios que hubo en el cuidado de estos libros es lo que debemos tener en consideración para reconocerlos como auténticos. Quiero nomás citar aquí un par de textos en cuanto al cuidado que se tuvo de estos manuscritos. Por ejemplo, bueno, en el texto de Isaías 8:20 dice, conforme a la ley y al testimonio, si no fuere como a eso, es porque no les ha amanecido, es porque no les ha amanecido. Ahora, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ese fue el primer concilio que tuvo la iglesia y fue para definir, yo diría, la doctrina más importante, la doctrina de la justificación por la fe sola, ¿verdad? Pablo convocó a este concilio porque ya sabemos cuál era el problema, ¿no? Estaban los judíos que querían imponer sus leyes, sus normas sobre los gentiles. Y Pablo decía, pues no puede ser, porque entonces sería como volver otra vez a lo del antiguo pacto, ¿no? Y bueno, mire Hechos capítulo 15 y el versículo 15. ¿A qué apelaron los apóstoles en este primer concilio para determinar una doctrina? Dice, y con esto concuerdan las palabras. Es decir, lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban discutiendo y en la conclusión a la que estaban llegando, ¿verdad? Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿A qué apelaron los apóstoles entonces? A lo que estaba escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito para ellos? Bueno, el Antiguo Testamento. Así que los apóstoles no tenían duda alguna de que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Ellos apelaron a esa autoridad, a esa fuente de autoridad de la cual provenía todo el conocimiento del plan redentor. Y esa fuente de autoridad era el Antiguo Testamento y ellos lo tomaron como tal. Entonces, vuelvo a decir, ¿verdad?, de que Dios en su soberanía tuvo un cuidado especial y providencial
de todos estos manuscritos de tal manera que se fueron preservando a lo largo de los siglos. Ok, ahora, hablando un poco de las traducciones, ¿sí? Perdón. Hablando un poco de las traducciones, dice la confesión: pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, es decir, pues aquí nosotros, yo creo que ninguno estamos al tanto para entender lo que es el hebreo y el griego, ¿no? Entonces, debido a que eso es una verdad, que no son conocidos por todo el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios tiene el derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda la nación a la que son llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Es decir, otra vez, nosotros aquí, por la providencia de Dios, tenemos las Escrituras en nuestro propio idioma, y eso es una gran bendición, ¿no? Y hasta el día de hoy se siguen haciendo traducciones a muchos idiomas y dialectos en los cuales las Escrituras todavía, ¿verdad?, no ha llegado. Y ese es el propósito de las traducciones, que el pueblo de Dios, como dice allí, que necesita y al cual se le manda que lea y escudriñe las Escrituras, puedan tener las Escrituras en su propio idioma. Ahora, obviamente, para esto es importante que hayan personas que se dediquen al estudio de idiomas, ¿no? Y gracias a Dios por esos hombres dones a quienes Dios ha utilizado grandemente para que el día de hoy nosotros podamos tener las Escrituras en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, ¿verdad? Pero no necesariamente una persona tiene que saber los idiomas originales para saber qué es lo que dice. Las Escrituras, como decíamos hace un momento, son claras, y son claras, escuchen, en el idioma nuestro también, hay que agregar. Las Escrituras son claras en nuestra propia lengua, ¿sí? Obviamente, como por ejemplo nosotros los pastores, al preparar un estudio o un sermón, a veces, claro, queremos estar seguros del significado de una palabra o del contexto. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no es verdad? Queremos profundizar un poco más en eso. Pero en sí, entender las Escrituras en cuanto al propósito básico de que es para la redención y la gloria de Dios, no necesitan saber más que el idioma en el cual tienen las Escrituras al día de hoy. La mayoría de los cristianos evangélicos creen que Dios preservó su palabra a través del tiempo, pero no de la misma manera. Y ahorita vamos a pasar aquí rápidamente a lo que tiene que ver con la preservación del texto sagrado. Porque todos coinciden en que las Escrituras fueron preservadas, pero no de la misma manera. Si bien casi todos coinciden en una idea general de preservación, podemos decir que existen dos líneas diferentes de pensamiento entre los cristianos evangélicos de cómo se ha llevado a cabo esta preservación. Ahora, ¿cuáles son esas dos posiciones o ideas en cuanto a la preservación de las Escrituras? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos en primer lugar esta posición, la número 1. La hipótesis de la preservación constante en el tiempo. La hipótesis de la preservación constante en el tiempo. Bien, hermanos, quiero que presten mucha atención a esto rápidamente. Voy a tratar de ser rápido y contundente en lo que voy a decir. Ya hablamos de los originales, de cómo Dios tuvo cuidado de ellos, de cómo los fue preservando a lo largo de los siglos. La necesidad de las traducciones también, para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Pero esto es muy importante. Hay dos posiciones en cuanto a la preservación de las Escrituras. ¿Cómo las Escrituras fueron preservadas hasta nuestros días? En primer lugar está esta posición que se identifica con el texto recibido en griego, o lo que se conoce con el textus receptus.
nosotros creemos, ¿verdad?, acerca del Nuevo Testamento, que el texto recibido, o más bien, que el Nuevo Testamento fue preservado a través de los siglos por ese texto que tenían pues los padres apostólicos y así sucesivamente. La Reforma Protestante reconoció que los textos griegos y hebreos fueron preservados por la providencia de Dios de una manera constante a través de los tiempos. Es por eso que ustedes, si miran la gráfica, ustedes lo único que ven es una línea, ¿no es cierto? Ustedes ven una línea desde el año 0 o desde el siglo I hasta el siglo XXI, que es donde estamos ahorita. Una sola línea, porque nosotros creemos que en la providencia de Dios el Nuevo Testamento y todas las Escrituras fueron preservados constantemente. Si bien no se dispone de los manuscritos o autógrafos salidos del puño y letra de los autores, se cree que las copias de los mismos se mantuvieron de manera pura en manos de creyentes a través de los siglos. Como les decía, es imposible que al día de hoy podamos tener un original del puño y letra del profeta Isaías o de Moisés o de cualquier otro escritor. Es imposible. Pero lo que sí creemos es, otra vez, la manera, o más bien el cuidado providencial que Dios tuvo de su santa palabra. Ahora, como vemos aquí en esta gráfica, es algo muy simple. Una línea recta, sin fluctuaciones, representando la preservación del texto griego de los escritores del Nuevo Testamento, copiados una y otra vez a través de los siglos. Este texto griego fue llamado en el tiempo de la Reforma Textus Receptus, es decir, el texto recibido por la iglesia a través de los tiempos. En las imprentas, más adelante en los siglos XVI y XVII, se hicieron varias ediciones de este texto. Y si bien hubo varias ediciones, todas estas coinciden en un 99%, demostrando así una línea armónica de los textos que se mantuvieron sin variación desde el primer siglo hasta nuestros días. Entonces, básicamente, esa es la posición número 1. Es la hipótesis de una preservación constante en el tiempo, sin variaciones, sin fluctuaciones, es el mismo. Ahora, de aquí nosotros tenemos 100% lo que es la Reina Valera. Nuestra Biblia en español, Reina Valera. También la Biblia de las Américas se basa en este texto recibido, pero no en un 100%, como veremos a continuación. Entonces, esta es la primera hipótesis de preservación, una preservación constante en el tiempo, una línea recta. Pero hay otra hipótesis, y es una hipótesis de preservación interrumpida en el tiempo. La otra, ¿cómo era? Era constante, desde el siglo I hasta el siglo XXI, sin interrupciones. Un texto guardado, preservado providencialmente por Dios hasta nuestros días. Esta es una preservación interrumpida en el tiempo. Esta es la posición que sostienen los críticos textuales que apoyaron las ideas de Westcott y Hoare, eruditos que argumentaban que el texto griego del Nuevo Testamento se corrompió al pasar los siglos y que era necesaria una restauración textual para volver a la lectura original. Escuchen, estos hombres dijeron, no es posible que el texto se haya mantenido puro a lo largo de los siglos. Entonces debe hacerse una restauración textual para volver a lo que fueron los manuscritos originales. Esta restauración fue llevada a cabo con premisas que descartaban la preservación de las Escrituras a través del tiempo. Estos hombres argumentaron que el texto recibido era un texto inferior y corrupto, es decir, el producto de una armonización artificial llevado a cabo por Luciano de Antioquía en el siglo IV, a la cual llamaron recensión luciana. Eso quiere decir que es cuando se quiere hacer un texto uniforme a partir de textos diferentes. Entonces ellos lo que dijeron, no, en el siglo IV lo que ocurrió fue una crisis. Ellos, en lugar de guardar un solo texto, ellos tomaron diferentes textos, hicieron una mezcla y entonces el texto o la Biblia que nosotros tenemos, entonces ya no es 100% palabra de Dios. Tenemos que restaurar eso. Tenemos que volver
y retomar a los manuscritos originales y, digamos, restaurar textualmente lo que es la Biblia o la palabra de Dios. Ahora, esta posición es un poco más compleja, por supuesto, de entender, y a la vez, no solo es más compleja para entenderla, sino que a la vez, como veremos ahorita, pues no tiene mucho soporte, no tiene mucho peso. No hay datos históricos para afirmar, como hicieron estos hombres, Westcott y Hoare, que Luciano de Antioquía se haya propuesto realizar con los textos dicha recensión o esa mezcla. Es más, esto ya fue incluso descartado por muchos críticos textuales por carencia de pruebas. Sin embargo, Westcott y Hoare se valieron de esta hipótesis para decir que no hubo una línea de preservación histórica constante. Es decir, miren, les voy a explicar en palabras más claras qué es lo que están diciendo ellos. Es decir, Dios no guardó providencialmente el texto del Nuevo Testamento de forma pura para la iglesia de todos los tiempos. ¿Ustedes saben qué es lo que están diciendo ellos? Lo que ellos están diciendo es que la iglesia de Cristo, a partir del siglo IV y hasta el siglo XIX, es decir, ahí pasó el periodo de la Reforma y todo lo que pasó. Bueno, la iglesia durante todos esos siglos no tuvo una palabra de Dios 100% confiable. Es lo que están sugiriendo estos hombres. ¿Qué les parece esa postura? Bueno, y hay muchas iglesias en nuestros días, e incluso que se adhieren a la Reforma, que se apegan más a esta hipótesis. Pero otra vez, eso quiere decir entonces que Dios no guardó su texto o su palabra. Dice nuestro Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Verdad? Sí, hermano. Sí. Nada más dinos cuáles fueron las versiones que ellos... Ok. Sí, ahorita lo voy a decir. Está bien. Bien. Como vemos en el gráfico, el texto griego de la palabra de Dios es como si hubiera sido afectado a través del tiempo, cayendo en una fosa de impureza textual. Por eso ustedes ven la gráfica así, en el siglo IV cae, ¿verdad? Y está como en una fosa hasta el siglo XIX. Según los críticos, esta pureza cayó con la recensión luciana y fue restaurada en el año 1881, ¿verdad? Como les decía. ¿Qué fuentes textuales utilizaron mayormente estos hombres, Westcott y Hoare? Usaron dos textos de origen católico. Antes de eso, dicho sea de paso, Westcott y Hoare eran teólogos liberales. Eso también es importante aclarar. No eran teólogos provenientes de la Reforma como tal. Eran teólogos liberales, y eso es sumamente importante porque, no vamos a entrar en detalles, pero en pocas palabras, los liberales, lo que se conoce como la teología liberal, ellos no coinciden con que, y esto es algo sumamente importante, con que la Biblia sea la palabra de Dios. Ellos nomás dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es, y eso es muy diferente, ¿no? Yo les explicaba otra vez, no es lo mismo decir que la Biblia es la palabra a decir que contiene palabra, porque como un libro, ustedes pueden tomar un libro de cualquier autor que contenga palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es decir que esta es la palabra autoritativa de Dios. Y estos hombres eran teólogos de esa teología, de esa posición, de esa postura. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta quiénes eran ellos. Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron las fuentes textuales de donde ellos se basaron? Usaron dos textos de origen católico, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Y como estos textos no son armónicos entre sí, ya que difieren en muchas instancias, Westcott y Hoare crearon métodos para determinar, escuchen esto también, crearon métodos
para determinar cuál es la palabra de Dios contenida en estos textos. Ya les dije, ellos no creen que la Biblia es, ellos dicen que contiene la palabra de Dios, número 1. Y número 2, ellos determinaron el método para saber cuáles textos eran palabra de Dios o contenían palabra de Dios. Eso me parece algo sumamente, ¿cómo se dice?, presuntuoso o ¿no? Delegarse esa autoridad de determinar cuáles contienen la palabra de Dios y cuáles no. Bueno, es decir, crearon un método para llegar al supuesto texto original, basándose solo en un par de códices, dejando de lado los testigos textuales mayoritarios usados por todas las épocas en la iglesia fiel, el texto recibido. Mis hermanos, ¿cuáles textos o cuál texto usó la iglesia protestante en el siglo XVI? En tiempos de Lutero, Calvino, Zwinglio y todos estos hermanos que protestaron a favor de la reforma. ¿Cuál era el texto que ellos tenían? El texto recibido. Lo que nosotros conocemos, como les decía, la Reina Valera en el español. Ahora, ¿cuáles son algunas versiones en nuestros días que provienen de este texto crítico? Bueno, entre ellas tenemos la Nueva Versión Internacional, la Biblia Textual, también parte de la Biblia de las Américas, como digo, ya que esta toma de las dos, toma del texto recibido y del texto crítico. Biblia para Todos, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, entre otras. Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional se basa más en esto. Sí. Ahora, quiero decir aquí lo siguiente. No está mal, dicho sea de paso, no está mal, por ejemplo, si usted tiene una nueva versión internacional o de las Américas en su casa para su estudio personal, ¿verdad? Usted puede de repente, ¿verdad? Ustedes saben, en la Reina Valera y más que nada la del 60, pues nuestro idioma ha cambiado un poco de ese tiempo al nuestro y hay palabras que de pronto no son tan familiares para nosotros y no las entendemos muy bien. Claro, ustedes pueden ir a la Biblia de las Américas y les va a dar de pronto un poco más luz en cuanto a el significado o lo que quiere decir ese término, ¿no? Entonces, nomás por poner un ejemplo, aquí estoy en el libro de Hechos, habla de que zarparon de Troas, ¿no? Quizás en la Biblia de las Américas no diga zarpar, sino que navegaron, o un término más, pero eso es todo, ¿no? Pero nomás para hacer esa aclaración, no necesariamente quiere decir que no pueden tener ustedes una Biblia de las Américas en su casa para el estudio personal o de la Nueva Versión Internacional. Pero nosotros, como iglesia y para exponer las Escrituras, nosotros tomamos únicamente la versión de Reina Valera. Bien, entonces, eso en cuanto a las hipótesis, una constante, otra interrumpida. Ahora, aquí a manera de conclusión, ¿cuáles de estas dos hipótesis encuadra mejor con el criterio bíblico? Es la pregunta. ¿Cuál de estas dos hipótesis, la hipótesis de preservación constante en el tiempo o la de preservación interrumpida en el tiempo? ¿Cuál encaja más con el criterio bíblico? Bien, y quiero traer, esta es una cita que tomé prestada, dice: la conexión entre la inspiración y la preservación, escuchen esto, la conexión que existe entre la inspiración, nosotros ya hablamos de inspiración, ¿verdad? Y es que esto es sumamente importante. Les hacía una pregunta hace un momento. ¿Cómo nosotros sabemos que este libro que tenemos es la palabra de Dios y no otro, verdad? Bien, hermanos, eso tiene que ver con la conexión que hay entre los libros que fueron inspirados y los libros que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces,
esa conexión entre inspiración y preservación es la más fuerte posible. Es Dios mismo actuando a través de su providencia. Escuchen esto. El que inspiró las Escrituras es el mismo que las ha preservado y las preservará para siempre. Eso es muy consistente, ¿no es cierto? Claro. El mismo Dios que las inspiró, ustedes saben que Dios es soberano, ¿no? Inmutable, que no cambia. ¿Ustedes creen que Dios iba a dejar que su palabra que salió del aliento de su boca, ustedes creen que Dios la iba a dejar al cuidado de hombres, de criaturas? No, Él mismo se iba a encargar de guardarla y preservarla. Y sigo diciendo, Él es uno, hablando de Dios, Él es uno, autoconsistente, eterno, inmutable, la verdad misma, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Como su naturaleza consiste en sus atributos esenciales, eso es Dios, lo que acabamos de decir, eso es Dios. Como su naturaleza consiste en esos atributos, por ende sus decretos eternos son comunicados y llevados a cabo a través de las obras de la creación y su providencia. Todo es suyo. Por lo tanto, todas sus obras, aunque diferentes entre sí, son consistentemente una sola, incluyendo su obra providencial de inspirar y preservar las sagradas Escrituras. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, esa palabra permanecer es sumamente importante. No solamente está hablando de tiempo, sino que está hablando de cuidado. Permanece para siempre. Dios, el mismo Dios que inspiró y que reveló las Sagradas Escrituras, es el mismo Dios que se encarga de guardarlas y preservarlas. Así que la posición número uno, es decir, la de una preservación constante en el tiempo, es la más consistente, con una idea de preservación. Es coherente pensar que el Dios que inspiró puramente su palabra la conservaría a través de los tiempos de forma inalterada. La providencia que hizo posible la inspiración y la formación del canon de las Escrituras es la misma que preservó dicho texto a través de los siglos. Un escrito... no, eso es otra cosa. Pero básicamente eso es lo que quería decir. El mismo Dios que inspiró, que reveló las Sagradas Escrituras, es el mismo Dios que preserva su palabra a través de los siglos. Eso es más consistente con su carácter, en otras palabras. Nosotros sabemos, o como hemos dicho, que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, si es su palabra debe ser consistente con quién es Él, ¿no? Con su carácter. Y si Dios es un ser eterno, inmutable, omnisciente, omnipresente, que estaba en todas las épocas, pues debemos creer, por lo tanto, que su palabra tiene exactamente las mismas características de ese ser. Sí. Quería aportar algo. Hay cristianos engañados que se atreven a decir que ellos decretan. Y la criatura tiene un problema muy grande, y es que no tiene el poder, número uno. Y número dos, no sabe lo que va a acontecer en el siguiente minuto. Dios decreta y Dios tiene el poder, la sabiduría eterna para que sus decretos permanezcan para siempre. Dios no iba a dejar a la criatura a cargo de la preservación de sus palabras, sino que están a cargo de Él. Y en cuanto a los liberales, la mejor forma de calificarlos es como escépticos. Realmente no son creyentes. Conocen mucho, tienen mucho intelecto,
pero no son creyentes, no son hombres de fe. Y ellos mismos lo reconocen, ellos dicen, mire, yo les voy a hablar más acerca de dudas que de certezas. Ellos están reconociendo que no han nacido de nuevo. Sin embargo, hay muchos, aún dentro de los reformados que persisten en estar citando constantemente la Nueva Versión Internacional. Cuando ellos atribuyen a Reina Valera al texto recibido desprestigio, dice, cada vez está más en desprestigio. Y el ser humano, la criatura, no puede ser autoridad. El mismo nombre, crítica textual. El ser humano no puede criticar a Dios porque no tiene los atributos de Dios. Sí, tendríamos que preguntarnos si Dios permitió que en un momento del tiempo su palabra fuera corrompida. ¿Será que eso pudo haber pasado con la palabra de Dios? Que en algún momento fuera corrompida, o que su pueblo quedara por más de 1500 años sin una palabra pura. Tenemos que hacernos esas preguntas, ¿no? O que en el tiempo de la Reforma, donde se tradujo la Biblia a los más importantes idiomas y donde se ocasionó todo esto, entonces fue hecho con algo que no era 100% palabra de Dios, ¿verdad que no? Hay un texto que me gusta mucho. Dice que la palabra de Dios es como la plata sometida a un método de purificación. Y dice que ha sido purificada 7 veces. O sea, la palabra de Dios es perfecta, es sumamente pura, y estamos confiados en la palabra de Dios, en el texto recibido. Claro. Así es. Esto de la crítica textual nomás es hace apenas 2 siglos, ¿verdad? Entonces tendríamos que creer que por 18, 19 siglos Dios no quiso decir exactamente todo lo que quería decir. Imagínense. Bien, hermanos. Si no hay alguna otra pregunta, comentario. Pues vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra pura, Señor, que has guardado y preservado a lo largo de los siglos, Señor. No se debe a nosotros, a nuestro cuidado, sino al cuidado que tú tienes de ella, porque es tu palabra. Oh Señor, gracias te damos por ello, porque también la podemos tener en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, porque también, Señor, se hace suficientemente clara para entender ese propósito para el cual tú la has revelado, que es nuestra salvación y tu gloria. Y te rogamos, Señor, que nos guíes siempre en esa dirección, que nos ayudes a tener mayor respeto y mayor amor por tu palabra, oh Dios. Y ayúdanos por tu Espíritu a atesorarla siempre como lo más precioso en nuestros corazones. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.